Según un estudio de la Universidad de Scranton de Pensilvania y otras cuantas revistas ejecutivas a nivel del mundo, únicamente el 8% de las personas cumple sus objetivos o su propósito. 8 de 100 personas en el mundo. Y este es el tema del cual yo les quiero hablar el día de hoy. A ver si me funciona. Propósito. Me van siguiendo por ahí. Cuando era pequeña, mi mamá, mi papá me cuentan que siempre decía, alrededor de los 5 años más o menos, que yo quería estar en un escenario, o en escenarios, ese era mi deseo. Y finalmente, como todos los padres quieren animar a sus hijos y quieren llevarlos a cumplir esos sueños, pues ellos me inscribieron en un concurso, me permitieron participar y resulta que en ese concurso yo gané. Y el momento de salir al escenario para recibir mi premio, que además tuvieron que llevarme de la mano como se ve en la figura, yo le decía que no quería salir, yo no quería salir de nuevo al escenario porque yo lo que le decía era que sí, es verdad, yo quería estar en una tarima, en un escenario, pero que realmente no quería ser reina. Yo en el fondo lo que quería, mi propósito era cambiar el mundo. Y ustedes dirán, por supuesto, ¿cómo es que una niña de 5 años sabe cuál es su propósito en la vida? Y realmente puede ser que yo no haya tenido claro el concepto de propósito, pero crecí con la idea de que había gente en el mundo que tenía necesidad, que sufría mucho, que sufría hambre, frío, guerras, y yo sentía que teníamos que hacer algo por ellos. Con ese sentido de responsabilidad y empatía, inicié una especie de aventura, de servicio. Y bueno, mientras fui creciendo, me involucré en algunas actividades con ese concepto. ¿Y por qué aventura? Porque era un subir y bajar de aprendizajes. En algunas le acertaba, porque uno cuando es pequeño cree que el mundo es de una manera, en otras me caía, aprendí que no todo es como uno quiere o cree. Y bueno, pues así fui caminando un poco. Cuando fui al colegio, alrededor de los 16 años, yo quería ser voluntaria de Cruz Roja, quería ir a África a salvar a los niños que tenían hambre, quería ir a Medio Oriente para rescatar a los niños y evidentemente mis papás no me dejaron. Y la única forma en la que yo conocía en mi entorno, en Manabí, que había una oportunidad de servir, era consagrándome. Entonces quise ser monjita. Y me acuerdo que mis papás muy religiosos y todos me dijeron, me llevaron al psicólogo para que entienda o para ellos entender, no sé. Bueno, y después de algunas experiencias logré como aterrizar mi proyección en el mundo, en las expectativas, y me di cuenta de que efectivamente mi propósito estaba lejos de una carrera religiosa y estaba por una vía de una carrera civil, siendo una carrera profesional. Y ahí venía la otra pregunta, y entonces, ¿ahora qué estudio? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué me va a llevar a lograr esos objetivos que yo quería, cierto? Que creo que esto es normal, teniendo 17 años, saliendo ahí del colegio. Y bueno, gracias también a toda esta reflexión y estos conflictos existenciales, mis papás me apoyaron a recorrer universidades y algunas carreras de las cuales podía más o menos ir midiendo que se alinearan a lo que yo quería. Y finalmente encontré una universidad, que es la que hoy nos acoge aquí, que es la Universidad San Francisco de Quito, que en ese momento era la única que te obligaba, porque ponía en el currículo, a hacer pasantías de servicio a la comunidad, PASEC, que seguramente muchos de los que están aquí que hayan estudiado en la universidad quizás hasta le oían a esto, pero resulta que yo había escogido una universidad no porque podía estudiar una carrera profesional, sino porque me permitía ayudar mientras estudiaba una carrera profesional. Y bueno, pues ahí es cuando entro, decido estudiar comunicación, no podíamos pagar la universidad, así que conseguí una beca, tuve esta oportunidad, estudié comunicación, hice mi voluntariado, estuve en el gobierno estudiantil y me gradué. Y otra vez el momento en blanco. Hice todo lo que tenía que hacer en el checklist de la carrera, hice mis extracurriculares,
Pero cuando llegué a la graduación no tenía un plan, un siguiente momento, y ya con conceptos o conciencia de lo que era la vida real, que tenías que mantenerte, que no podías cambiar el mundo, no tenías superpoderes, etc., dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y un poquito más de presión, porque muchos familiares y amigos y gente querida con mucha más experiencia que no conocían el campo de la comunicación organizacional y las relaciones públicas, porque en ese momento era una carrera que tenía sus espacios en Quito, en Guayaquil, pero no en Manta, en un mercado más chiquito, se preocupaban por mí legítimamente y en mi futuro. Y esa niña, ¿ahora qué va a hacer? Pero bueno, creo que ante todas las cosas, y para mí, igual que creo que para todos los que estamos en este auditorio, lograr lo que uno se propone es lo más relevante o lo más importante. Entonces dije, vamos adelante. Regresé a Manabí con mi familia y a pesar de todas estas barreras, estas situaciones, apegada a mi superpropósito, me convertí en asesora de una de las 15 más importantes empresas del país en sostenibilidad. Y logré conformar mi primera consultora. Obviamente tenía 24 años, era una consultora pequeñita, pero tenía el propósito de buscar hacer proyectos de sostenibilidad o de responsabilidad social en ese entonces para que las empresas pudieran conectarse con las causas que yo quería que salvaran, ¿no?, del mundo. Bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar en las primeras memorias de sostenibilidad de esta empresa, de visibilizar uno de sus primeros programas de sostenibilidad que eran Manitos Limpias, que buscaba disminuir el impacto de las infecciones en los niños en su etapa escolar, gracias a la vacuna indolora, que es el lavado de manos, etc. Y bueno, hicimos un trabajo muy lindo, yo me sentía realizada, pero bueno, Manabí seguía siendo un mercado pequeño. Entonces, avanzando en la vida, me encontré con algunos espacios en Quito, en Guayaquil, donde fui recorriendo también un poco más de mi trayectoria, igual desde mi carrera, y realmente momentos o espacios muy importantes, muy lindos, que me han enriquecido. Pero llegó otro momento en el que me volví a preguntar, porque me sentía como de nuevo perdida, que no estaba aportando, que no estaba conectada con ese propósito, y dije, ¿qué está pasando? Y aquí, no sé si ustedes han tenido ya esta reflexión, pero les voy a pedir que se ubiquen un ratito en la película de Barbie, que creo que todos nos hemos visto en ese momento, y en esta canción de Billie Eilish que dice, que suena como What I was made for, como para qué fui creado, ¿cierto? Esa reflexión, sin ser yo Barbie, por supuesto, era la que yo tenía en ese momento y dije, no, yo necesito salir de aquí y tengo que buscar otro lugar, otro espacio donde me permita reconectar con ese propósito que a mí me movía, ¿no? Darle un sentido, sacarme un poco como del status quo, de la zona de confort. Y bueno, busqué algunos espacios y demás, y ahí me encontré y entré a una empresa en la industria aeronáutica, que es en la que estoy hoy, que ustedes ya escucharon, LATAM Airlines, que me permitió conectar con esas actividades que para mí eran importantes. Volver a hacer comunicación per se, sostenibilidad y tener de alguna manera impacto en la toma de decisiones. Y además, y por cierto, aquí algo súper importante, este concepto de japonés, de Ikigai, para mí era una realidad en ese momento. No lo creía, pensaba que era como una broma, pero en verdad sí sentía que estaba conectando, ¿no?, con esto de hacer lo que amas, que seas bueno en ello, tanto como para que te paguen por hacerlo, y además que puedas de alguna manera contribuir al mundo, ¿no? Eso se conjugaba perfectamente en este trabajo. Al cabo de unos meses llegó la pandemia, que fue para nosotros un momento muy crítico a nivel de todo el mundo, evidentemente la industria aérea también, pero se presentó algo que era una especie de oportunidad para mí, y era el que la empresa en la que yo estaba, de 40.000 empleados, que actuaba a nivel del mundo, esta empresa grande, estaba iniciando su proceso para hacer reencontrar su nuevo propósito. Para mí esto fue revelador, porque algo que yo ya había vivido a título personal, que ya había vivido en mi experiencia previa de reencontrarme conmigo, de entender qué estaba haciendo, hacia dónde quería ir y demás, se extrapolaba y ahora era gigante, porque lo iba a hacer en esta empresa. Y lo más lindo es que este desafío venía, que también era una oportunidad, con
con la misión de representar el Ecuador en esa mesa. Yo era la voz de todo lo que veía en el contexto del Ecuador para ponerlo en esa mesa y que se conjugara así el nuevo propósito. Este nuevo propósito terminó siendo, este es el resultado del trabajo, muchos tal vez ya lo conocen, me han escuchado hablarlo en otro momento, pero era cómo podemos aportar valor económico, pero también social y ambiental a los lugares o a las sociedades donde estamos. Entonces para mí fue un perfecto clic, un match perfecto, y además definimos los pilares: cambio climático, economía circular y valor compartido, que es el famoso bioma solidario con el que siempre interactuábamos, o muchos tal vez ya conocen. El hecho es que puedo decirles que a través de este nuevo propósito, este ejercicio y estas actividades, yo he podido salvar vidas con el transporte de las vacunas contra el COVID, con el transporte de niños con cáncer que necesitan su tratamiento, con el transporte de órganos, sangre, plaquetas que permiten darle una nueva oportunidad de vida a otras personas. Y asimismo he podido poner en mesas de tomadores de decisión muy relevantes temas que no eran conocidos en el Ecuador, que aportan a disminuir el impacto del cambio climático, como los combustibles alternativos o sostenibles para aviación, el retiro de plásticos de Galápagos, entre otros. ¿Ustedes se acuerdan de la niña que quería estar en los escenarios a los 5 años? Que no quería ser reina, pero que quería tocar el mundo y ayudar gente. Esa niña está aquí hoy, está cumpliendo su propósito y realmente está feliz por esa misma razón, porque ha encontrado como su ikigai. Hago comunicación porque creo que la voz, la mía o de las personas que yo preparo, pueden contribuir visibilizando necesidades, problemáticas y oportunidades para que puedan ser tomadas. Pueden inspirar en ciertas causas y también pueden comprometer a más personas para resolver esas situaciones que se han identificado en el mundo en el que estamos. Y hago sostenibilidad porque creo que es una mejor forma de hacer las cosas. Creo que nos permite conectar con la gente, con el planeta, nos permite hacer las cosas de una manera más integral, ética, y entregar en el espacio en el que estamos, en mi caso Ecuador y Perú, un mejor espacio para vivir, entregar un mejor mundo, entregar una mejor sociedad. El propósito, en mi criterio, es algo que está dentro de ti. El propósito es algo con lo que te tienes que conectar. Tienes que hacerlo a solas, porque ni tus padres, ni tu carrera, ni nadie va a decir qué es lo que a ti te hace feliz, en qué puede ser bueno y qué puede contribuir al mundo. Es un encuentro contigo mismo, seas un individuo o una empresa. Y desde el lugar en el que estés, te da la orientación que necesitas o la reorientación que necesitas, te da valores, te da criterio para la toma de decisiones, para que ésta sea más certera, firme y enfocada. Y sobre todo te da sentido de éxito en tu propia vida. Puede ser que el mundo sea igual para muchas personas, pero yo creo que al cumplir mi propósito estoy haciendo, al menos en una parte de este mundo, algo mejor. Estoy contribuyendo a que ese espacio en el que yo estoy haya un cambio, haya algo nuevo. Y es la invitación que les quiero dejar el día de hoy, a que también ustedes, en el lugar en el que se encuentren, no importa si es pequeño o grande, como ustedes lo consideren, encuentren su ikigai, encuentren su propósito y sepan cómo esto contribuye a hacer un mundo mejor, el país mejor, desde que muchas veces nos quejamos o adolecemos y demás, pero podemos entregar algo, nuestra parte, para que ese espacio sea mucho mejor. Gracias.